Hola, mi nombre es Tatiana Elizabeth Enrique, soy alumna del Instituto Gubernamental Cristo Rey. El día de hoy voy a hablar sobre las partes externas e internas de una computadora y también los fallos más comunes. Las partes externas de una computadora son aquellas que se pueden observar a simple vista sin necesidad de abrir o desarmar el aparato. Algunos de estos son elementos para el funcionamiento de la computadora, mientras que otros solo son accesorios. Entre los que esenciales destacan el cassette, el monitor, el teclado y el ratón. Los tres últimos elementos son periféricos, lo que requiere que permiten la comunicación entre el usuario y la computadora. El monitor es un elemento periférico de salida de información, mientras que el teclado y el ratón son elementos periféricos de entrada. Por su parte, algunos elementos accesorios o no esenciales son las cornetas, la impresora, la cámara, el micrófono y el escáner. Estos no son necesarios para que la computadora funcione, pero pueden mejorar la capacidad de la misma. Las cornetas y las impresoras son partes periféricas de salida de información. Los demás son elementos periféricos de entrada. A continuación, hablaremos sobre los elementos externos más conocidos e importantes de una computadora. Número 1. El cassette. El cassette o caja de la computadora es el dispositivo en el que se encuentra instalada la tarjeta madre del equipo. Sin esta la computadora no podría funcionar. Existen cajas verticales y horizontales. Número 2. El monitor. El monitor es un dispositivo periférico de salida de información. Se trata de un elemento periférico, ya que permite la comunicación entre el usuario y el equipo. Es de salida porque materializa en la pantalla la información que se procesa en la computadora. El monitor funciona con una serie de puntos que se iluminan de acuerdo con una matriz de codificación binaria. Para controlar este sistema se utiliza una tarjeta de video que es una parte interna de la computadora. Número 3. El teclado. El teclado es un dispositivo periférico de entrada de información más importante de la computadora. Es de entrada porque permite introducir información en el equipo. Este dispositivo está compuesto por una serie de teclas y un microprocesador que transmite la información desde el teclado hasta el procesador central de la computadora. Los equipos de escritorio pueden tener teclados de 101 teclas, pero las laptops en algunos casos disponen de menos. Algunas de las teclas más importantes de estos dispositivos periféricos son alfabéticas, las teclas numéricas, las teclas de función F1, F2, F12, teclas de navegación, teclas de escape, teclas de control, tabulación, bloqueo de mayúsculas, Shift, Alt, barra espaciadora, teclas de inicio, regresar, avanzar y fin, tecla Enter y tecla de borrar. Número 4. Ratón. Después del teclado, el ratón es el segundo dispositivo de entrada de información más relevante de una computadora. Este reduce el empleo del teclado y hace que la navegación sea más rápida. 5. Cornetas. Las cornetas son dispositivos periféricos de salida. Estas permiten amplificar los sonidos provenientes de la computadora, mientras que otras requieren la instalación de cornetas externas. Número 6. Micrófono. El micrófono es un dispositivo periférico de entrada de información. Este se encarga de capturar los sonidos que se producen alrededor de la computadora. Una vez se ha capturado los sonidos, este puede ser almacenado en el equipo, enviado a otro equipo o enviado a las cornetas para ser amplificado. Número 7. Cámara. La cámara es un dispositivo periférico de entrada que se encarga de capturar imágenes y videos. Junto con el micrófono, permite grabar videos con audio. La información adquirida por una cámara puede ser almacenada en forma de grabación audiovisual o puede ser transmitida a otra computadora a través de una videollamada. Número 8. Impresora. La impresora es un elemento
de salida de información. Gracias a esta se pueden plasmar en papel los datos almacenados por una computadora. Las primeras impresoras eran de impacto y funcionaban con una tecnología semejante a las de la máquina de escribir. Imprimían letra por letra. Sin embargo, eran muy lentas y por eso fueron desplazadas. Actualmente, las impresoras más utilizadas son las térmicas y las láser. Las impresoras térmicas funcionan gracias a unos rodillos que mojan con una mezcla de tinta y cera. Posteriormente, el rodillo pasa por el papel plasmando la información. Las impresoras térmicas blanco y negro emplean un solo rodillo, mientras que las impresoras a color disponen de 3. Por su parte, las impresoras láser funcionan con botones, rodillos, fotoconductores y rayos láser. Estas impresoras son las más rápidas y eficientes del mercado. Número 9. El escáner. El escáner es un dispositivo de entrada de información. Este funciona como una fotocopiadora porque lee una imagen y produce una copia de esta. La diferencia es que la copia producida es digital y se almacena en la memoria de la computadora. Este dispositivo está formado por 2 elementos esenciales: un sistema óptico y un conversor analógico digital. El sistema óptico se encarga de estudiar la imagen a ser escaneada, determinando los colores y los tonos presentes en la página. La información proporcionada por el sistema óptico es analizada por el conversor analógico digital. Este transforma esos datos al sistema binario de modo que la computadora pueda interpretar y almacenar la imagen. Número 10. Altavoces. Los altavoces emiten los sonidos a la computadora, ya sean tanto de software interno como de elementos musicales, videos o todo aquello que requiera reproducción. Dentro de este elemento periférico podemos citar los auriculares, que cumplen la misma función que el altavoz, solo que de uso individual. Número 11. Panel táctil o touchpad. El panel táctil incorporan en la laptop más modernas, así como algunos teclados externos realizan la misma función que el ratón, solo que en este caso es digital. Número 12. Puertos de memoria. La tarjeta de memoria son dispositivos externos de almacenamiento de información para que puedan conectarse con la computadora. Requieren de unos puertos. El puerto más habitual es el USB, pero existen otros para la lectura de tarjetas SD. Número 13. Lector SD. Se trata de un dispositivo óptico que lee los CDs ROM que contengan algún tipo de información grabada. A su vez, el lector sirve para lavar información que se encuentre en la computadora, en un CD. Partes internas de la computadora. Número 1. Tarjeta madre. Recibe diferentes nombres como placa base, placa madre, pero es mayor conocida como tarjeta madre. Es un circuito impreso a los cuales se conectan diversos componentes que hacen funcionar una computadora. Es indispensable para unir todos los componentes, entre los cuales se encuentra el CPU, la memoria RAM, la batería, entradas y ranuras de expansión, donde es posible colocar las tarjetas de video, de sonido y la tarjeta gráfica. Número 2. Memoria RAM. Por sus siglas en inglés, es un tipo de memoria capaz de almacenar datos o instrucciones que puedes utilizar posteriormente. De esta manera logran una mejor y más rápida carga de programas, juegos, instrucciones y datos que hemos incluido en la computadora desde que la encendimos hasta que se apaga o se borran los datos temporales por medio de un programa. Número 3. Procesador CPU. Una de las partes internas de una computadora es el procesador, al cual también se le conoce como microprocesador o CPU. Se encarga de realizar todo tipo de procesos lógicos y de organizar un funcionamiento general de la computadora. Se encuentra ubicado en la tarjeta madre.
Siguiente, la batería. Esta se encuentra incrustada en la tarjeta madre. Su función principal es mantener actualizada la hora y la fecha del computador. Siguiente, disco duro. El disco duro, o también llamado HDD, es uno de los componentes de la computadora más importantes, debido a que en él se almacenan de forma masiva todo tipo de datos. La capacidad de almacenamiento varía según la evolución. Anteriormente solo era posible almacenar una centésima parte de lo que se puede almacenar hoy en día. Siguiente, fuente de poder. Es la que provee corriente a la tarjeta madre de forma que la computadora la soporte. Su tarea y función principal es la de convertir la corriente alterna en una corriente continua, o mejor dicho, de menor voltaje, como un regulador. Siguiente, unidad lectora de CDs. Es el aparato o bien dispositivo de almacenaje de datos que efectúa las operaciones de lectura o bien escritura en los medios o bien aguantes de almacenaje con forma de disco. Siguiente, ventiladora. Es una máquina de fluido capaz de enfriar los componentes internos de la computadora para su correcto funcionamiento. De esta forma, permitiremos controlar y proteger la computadora de componentes que se calientan constantemente y a gran velocidad, como el CPU, la fuente de poder, etc. Los ventiladores utilizados son llamados cooler. Siguiente, bus de datos. Es un conjunto de conexiones físicas que transfieren información de un sitio a otro. A través de ellos se transmite todo tipo de información y de datos que se enlazan entre sí. Siguiente, puertos de entrada. Las entradas, o también llamados puertos, están colocadas sobre la tarjeta madre. Estas permiten la conexión de otros dispositivos de entrada y salida, como el mouse, el teclado, el monitor, impresora, híbridos, etc. Existen distintos tipos de entradas utilizadas internamente en la computadora. Las más comunes son puerto serie, puerto PC2, puerto paralelo, puerto de audio, puerto USB. Siguiente, tarjetas internas de la computadora. De igual forma existen otras tarjetas que se incorporan internamente dentro de la computadora para cumplir correctamente sus funciones. Las más importantes son la tarjeta de sonido, la tarjeta gráfica y la tarjeta controladora ID. Ahora vamos a ver los fallos más comunes de las computadoras. Número 1. El PC va muy lento. Si tu ordenador ha disminuido su rendimiento, puede que necesites de fragmentar el disco o hayas instalado un ejecutable malicioso que afecta a la velocidad del sistema y te haga falta una limpieza. Número 2. Errores del sistema operativo. Si ves que Windows no se enciende correctamente y te indica que hay errores o que tu BIOS no reconoce el sistema operativo, puede que haya archivos importantes dañados. Número 3. El ordenador no se enciende o se apaga. Quizás sabe de algún tipo de problema de arranque, pero también es posible que esté fallando la fuente de alimentación. Número 4. Problemas con la pantalla del portátil. A veces el ordenador se enciende, pero se queda la pantalla negra. Puede que simplemente se haya configurado para abrirse en un monitor externo, pero también puede que se haya averiado la iluminación. Número 5. El ratón y el teclado no funcionan. Puede que sea solo una mala conexión o necesites limpiar la rueda de tu mouse. Para eso no hace falta reparar, evidentemente, pero también puede que se haya averiado el puerto o se haya torcido el conector. Número 6. Mi lector de CDs no reconoce los discos. Si no te deja leer CDs, tiene un problema. Puede que la dificultad esté en que el disco esté sucio o rayado, haya un problema de driver o que realmente esté dañado. Número 7. Problemas con la tarjeta gráfica. Al margen de los problemas del driver, si tu tarjeta está integrada, siempre puede haber problemas ligados al calentamiento general
o el correcto funcionamiento de la placa base. Número 8. Problemas con los ventiladores de tu PC. A veces están sucios o averiados, hacen un ruido anormal al arrancar el ordenador o directamente no se encienden. Todo esto son signos de que necesitas abrir la carcasa y hacer la tarea de mantenimiento informático. Bueno, esto ha sido todo. Hemos hablado sobre las partes externas e internas de una computadora y hemos hablado un poco de cada una de ellas y también los fallos más comunes que suelen tener las computadoras y cómo arreglar.